Estamos en el Pozo Fortuna, escenario de una trágica historia que la escritora Leticia Sierra recupera en su última novela. Y precisamente aquí, a los pies de este homenaje a la memoria, vamos a hablar con ella sobre lo que oculta la tierra. Leticia, me hace muchísima ilusión estar aquí contigo, el escenario de Lo que oculta la tierra, que es un thriller policíaco con tu esencia, con tus buenos crímenes, pero has ido un pasito más allí y has hecho un canto a la memoria, ¿no? Sí, efectivamente, Lo que oculta la tierra es un canto a la memoria que me ha obligado a salir de mi zona de confort, porque tú sabes que yo soy escritora de novela negra pura y dura. Pero esta historia, la historia de las víctimas que están aquí enterradas, merecían ese esfuerzo por mi parte, ¿no? Entonces, bueno, después de mucho tiempo, porque esta historia la empecé a gestar en el 2019 y tardé 4 años en ponerla sobre el papel, me supuso mucho esfuerzo, bueno, pues ha visto la luz. Y yo feliz y muy contenta de que por fin se vaya a conocer la historia del Pozo Fortuna. No puedes estar muy orgullosa del libro que has escrito. Este escenario, lo decíamos antes, este Valle de Turón, es un gran protagonista de la novela. Y ponnos en contexto hasta donde tú puedas o quieras para no hacer ningún tipo de spoiler, ¿por qué es tan importante este pozo en la trama? Hay 2 tramas, una de los años 40, explícanos un poco, 1995, ¿por qué es tan importante este punto en el que estamos? Bueno, es una novela policíaca contada en 2 líneas temporales. Por un lado, 1940, en esa línea temporal los hechos se narran a través de la mirada de una mujer que es asesinada aquí en el Pozo Fortuna en los 2 últimos días de su vida, ¿vale? Y la trama policíaca, puramente dicha, que se desarrolla también en el Valle de Turón y se desarrolla en 1995, que es la que vertebra toda la historia en conjunto. La trama policíaca es la que, gracias a esa trama, se va a descubrir qué es lo que pasó aquí, en el pozo, qué es lo que le pasó a esa mujer de 1940, el por qué acaba asesinada y quién provoca su asesinato. ¿Por qué es importante este punto en el que estamos? Porque yo creo que no debemos olvidar lo que pasó. Y este punto en el que estamos estuvo escondido debajo de una carretera durante más de 40 años. En los años 40, después de estar 3 años arrojando gente viva a él, lo sellan con escombro y con hormigón, y en los años 60 construyen una carretera por encima y hacen desaparecer el pozo. De manera que durante más de 40 años, porque en 2003 se descubrió, gracias al esfuerzo y a la perseverancia de Alfredo Vallés y de una historiadora asturiana, Nuria Vila, que se empeñaron en encontrarlo y lo encontraron. Tardaron 1 año en encontrarlo, pero lo encontraron. Pero hasta el 2003 nadie sabía dónde estaba este pozo. Pero estamos hablando muy reciente. Muy reciente. Es que el 2003 fue hace 22 años. Sí, sí. Muy reciente. De hecho, en la trama de 1995, el Pozo Fortuna se intuye. Es decir, pero nadie sabe por qué la víctima del crimen aparece sobre una carretera. ¿Por qué aparece sobre una carretera en ninguna parte? Si ahí no hay nada, ¿no? Y es que debajo hay un pozo, pero nadie lo sabe. Sí, sí, estaba cubierto por esa carretera que decías antes. Y yo creo que es una historia que merece que tenga visibilidad, que merece ser contada. Hablamos de memoria, pero si hablamos de memoria es importante hablar también de perdón. El perdón es uno de los temas que flotan en estas páginas, sobre todo contado también a través de esas rencillas familiares de la intrahistoria, ¿no? A veces con más o con menos éxito. Bueno, ya lo dice uno de los personajes de la novela, que es Elena. Es una mujer octogenaria, es una mujer a la que en su momento denuncian, torturan, y tiene una conversación con su hijo Matías y le dice, si yo he sido capaz de perdonar, no de olvidar no se puede, pero si yo he sido capaz de perdonar, de reconciliarme con el pasado, ¿qué derecho tienes tú a odiar en mi nombre?
porque a veces nos hacemos acreedores de los odios ajenos, ¿no? El odio se hereda, y nunca mejor dicho. Entonces sí, habla de perdón, habla de reconciliación y habla de intentar, porque obviamente quienes vivieron esa época, la cicatriz está ahí y esa cicatriz va a seguir escociendo. Por mucho que aboguemos por el perdón, por mucho que aboguemos por la reconciliación, las cicatrices cuando escuecen, escuecen. Hablas ahora del perdón y del olvido. ¿Crees que a veces confundimos el perdón con el olvido? ¿Que nos da miedo que el hecho de perdonar sea como estar traicionando a la memoria y por eso no perdonamos o nos cuesta perdonar? Yo no creo que esté relacionado, fíjate. Yo creo que el no perdonar es porque lo llevamos en los genes, ¿no? Cuando tú sientes ese sentimiento, cuando tú pasas por una situación traumática, una situación fea, complicada, a veces perdonar cuesta, pero no porque pienses que traicionas a la memoria o pienses que perdonando vas a olvidar, no, sino porque somos seres humanos y hay sentimientos y hay instintos que, por mucho que queramos, van por libre, llevan su propio camino. Y yo creo que el perdón es uno de ellos. Esta reflexión la hacíamos también cuando hablamos de tu anterior novela, Maldad. Que también la tenemos en Cada Prestoso y vamos a invitar a todo el mundo a ver el vídeo. Y en esta novela también, en un momento dado, hay una conversación entre Paulino, que es uno de los protagonistas, y otro protagonista, que yo no voy a desvelar quién es. Si quieres, hazlo tú, que yo no quiero meter la pata, donde precisamente están hablando de hacer cosas malas, por ponerlo así en genérico, ¿no? Y Paulino le dice, yo no soy así, y él le responde, no somos así hasta que descubrimos que podemos serlo con impunidad, ¿no? Y me ha llevado a esa reflexión también de Maldad, donde hablábamos, si nacemos con la semilla del mal, si la vida nos hace malos. A ti este es un tema sobre el que reflexionas a menudo y por eso está tan presente. Es un tema recurrente en mis novelas, porque al final yo creo fehacientemente que en términos generales, cuidado, en términos generales, que nunca se debe generalizar, pero en términos generales al ser humano solo lo detiene una cosa, un código penal, nada más. Es decir, si tú sabes que tienes impunidad y no tienes consecuencias penales ni procesales por matar a alguien, no te digo que todo el mundo mataría a alguien, porque no, pero mucha gente sí aprovecharía la coyuntura para hacerlo. Y eso lo tengo tan claro, sí, que si tuviera tan clara la lotería, sería millonario. Leyéndote es verdad que siempre pienso, lo tienes súper claro. Sí. Yo no sé, a mí me invitas a reflexionar, yo no lo tengo tan claro, pero me gusta leerte y que me vuelvas a esa reflexión y pensar sobre esas cosas, ¿no? Sobre dónde está el origen del mal que hablábamos en el vídeo anterior. Vamos a cosas más agradables. Mi personaje favorito, por encima de todos, es Paulino. El mío, Tomasín. El mío, Paulino, y te voy a decir por qué. Bueno, no sé si has tenido oportunidad de hablar con más lectores que ya te estén dando este feedback y sepas más o menos. Sí, me han empezado a dar feedback, pero bueno, en principio es un feedback de me gustó muchísimo, me impactó, vaya final, el primer capítulo me explotó la cabeza, pero todavía sin entrar en detalles de qué personaje les gustó más, qué personaje odian, qué personaje les aburre, o sea, no. Pero sí el feedback vamos a decir, en general sí he empezado y bueno, tengo que decir y aprovecho para decir que tengo muy buen feedback. Pues a mí el que más me gusta es Paulino. Yo corroboro este feedback que te han dado, porque representa dos valores que creo que están en desuso, que son la empatía y la autocrítica. Él hace autocrítica y él intenta entender los porqués y creo que es el personaje que mejor lo refleja. Lo refleja muy bien, además es una persona que no le importa emplear tiempo en reflexionar, no le importa ponerse en situación comprometida mentalmente, psicológicamente hablando, para intentar ver la situación desde otro prisma, desde otra posición distinta a la que él se encuentra, ¿no? Y luego la reconciliación, que sí, él es un personaje que aboga por esa reconciliación tanto a nivel personal, de hecho es el personaje de esa familia que más desea una reconciliación. La empatía,
si no tienes empatía, la reconciliación es imposible. Si no tienes autocrítica, la reconciliación es imposible. Peor todavía. Peor todavía. Y lo digo yo en el libro, es decir, la guerra la inicia cualquiera, la reconciliación es para valientes. Y ya para acabar, presentaciones. Tienes el martes en Oviedo, creo, cuéntanos. Sí, pues tengo el martes en el Club de Prensa Asturiana de la Nueva España a las 7:30, que además me va a acompañar en la mesa una compañera vuestra, periodista, María Estebanet. El 21 de febrero, aquí en Turón, en el Salón de Actos del Colegio La Salle, que es un escenario de la novela, el Colegio La Salle. Y me van a acompañar Nuria Ordóñez, que es la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Mieres, y Pablo Prieto. Y luego el 28 de febrero en Gijón, en la librería La Buena Letra. Y el 7 de marzo en FNAC, en Parque Principado, a las 7 de la tarde, y me acompañará Laude Martínez, el periodista y presentador compañero vuestro, Laude Martínez. Pues de todas maneras dejaremos en la descripción del vídeo las fechas y los horarios. Allí os espera Leticia y nada, pues animaros a que leáis el libro. Ha sido un placer y una satisfacción hacerlo aquí en el Pozo Fortuna. Me ha encantado. Es que es el mejor escenario para hacer esta entrevista. En ningún sitio mejor que aquí. Gracias, Leticia. Gracias.